Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 25 en adelante. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿queriendo qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y exactamente quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, le contó esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo lo dejaron? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le pregunta al intérprete de la ley y nos pregunta a todos nosotros hoy: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Un intérprete de la ley de la época de Jesús, que era algo así como una especie de teólogo, se acercó a Jesús para hacerle una pregunta para probar la teología de Jesús. Y le dice: Jesús, ¿cómo puedo ganarme el acceso a la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la eternidad? Y como acostumbraba a hacer Jesús, le devuelve la pregunta y le dice: bueno, ¿conoces la ley? ¿Cómo la resumes? Y el intérprete de la ley dice: toda la ley de Dios se resume en esto: ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: muy bien, haz esto y vivirás. Y entonces el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dice: está bien, Jesús, pero por favor, acótame. ¿Quién es mi prójimo? Dime por favor, ¿quién es aquel al que yo debo amar? Y entonces Jesús le cuenta esta parábola, esperando que se siente identificado en ella y esperando que nosotros, 2000 años después, nos podamos ver identificados en ella. Es la parábola de un hombre judío que probablemente fue a Jerusalén a trabajar, a hacer comercio, a vender algún producto, a cerrar algunos tratos. Y al terminar su jornada tenía una bolsa de dinero con la cual iba a mantener a su familia. Muchas veces iban de las aldeas a las grandes ciudades como Jerusalén para trabajar, y con esa bolsa de dinero mantenían a sus familiares durante semanas o meses. Y resultó que en el camino unos maleantes, unos malhechores, se abalanzaron sobre él para robarle la bolsa del dinero. Entiendo que aquel hombre se resistió. Yo hubiese hecho lo mismo. Era el dinero de mi familia. Probablemente hizo resistencia y aquellos hombres lo maltrataron, lo golpearon tan violentamente. Quizá incluso le hicieron sangrar o le rompieron algunos huesos y le dejaron tirado al borde del camino como si estuviese muerto.
Ahora, por favor, ese no es un detalle casual o insignificante en la historia. Es uno de los detalles más importantes de la historia. Aquel hombre parecía que estaba muerto. Y cuenta la parábola que de repente un sacerdote, un profesional de la religión, que probablemente iba rumbo a Jerusalén, que tenía que oficiar liturgias en el templo, realizar algunos sacrificios, un intermediario entre Dios y los hombres, un representante de Dios delante del pueblo, pasa por aquel lugar, ve a aquel hombre como muerto, tirado al borde del camino, y viéndole, pasó de largo. Cuenta la historia que después un levita, otro profesional de la religión, otro que se dedicaba a oficiar liturgias en el templo, alguien que tenía la tarea de conectar al pueblo con Dios, un representante de Dios delante del pueblo, pasó por ahí, vio a aquel hombre como muerto, tirado al borde del camino, y viéndole, pasó de largo. Y cuenta Jesús que después de pasar esos dos profesionales de la religión, el sacerdote y el levita, pasó un samaritano, un hombre que no era un profesional de la religión, un comerciante, alguien que probablemente iba a Jerusalén a hacer negocios, que tenía una agenda que cumplir, alguien que compraba y vendía, pasó por ahí y vio a aquel hombre tirado al borde del camino como muerto, y viéndole, sintió misericordia. Y esa misericordia hace la diferencia en esta historia, porque esa misericordia que el samaritano siente lo impulsa a acercarse a aquel hombre, primero para comprobar si estaba vivo. Imagino que puso los dedos sobre el cuello de aquel hombre para comprobar si tenía pulso, y descubrió que todavía estaba vivo. Abrió la mochila y sacó su vino para desinfectar las heridas de aquel hombre. Luego sacó el aceite para vendar las heridas de aquel hombre. Supongo que con mucha delicadeza, porque quizá tenía algún hueso roto, cargó con el peso de aquel hombre y lo puso sobre su cabalgadura. Probablemente era un asno. Se movían de esta manera de un lugar a otro, y llevando sobre su asno aquel hombre, el samaritano, recorrió kilómetros de distancia bajo el sol abrasador de Israel. Llevó a aquel hombre al mesón y le dio al mesonero dinero y le dijo: con este dinero financia su alimentación, su medicina, y si gasta de más, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y una vez que Jesús cuenta esta historia, espera que el intérprete de la ley se sienta identificado en ella, y espera que nosotros nos sintamos identificados en ella. Y quiero ser muy honesto con todos vosotros, hermanos. Yo soy un niñito de iglesia. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia. Es decir, yo llevo toda mi vida dentro de la iglesia y he escuchado predicar acerca de esta parábola cientos de veces. Y en muy raras ocasiones he escuchado a un cristiano admitir que se siente identificado con el sacerdote y el levita. La mayoría de personas dicen: mira, yo no sé si soy una persona tan generosa, tan misericordiosa, tan llena de compasión como el buen samaritano, pero tengo claro que no soy una persona horrible, tiránica, un monstruo como aquel sacerdote y levita. Quizá yo no sea tan lleno de misericordia como el buen samaritano, pero lo tengo claro, no soy un demonio como el sacerdote y el levita. Queridos, tendemos a demonizar al sacerdote y al levita porque no entendemos sus razones. Porque si entendiésemos sus razones, si entendiésemos la manera en la cual pensaban, entenderemos la manera por qué actuaron como actuaron.
Y en los próximos minutos, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero ayudarte a entrar en la mente del sacerdote y el levita. Entender su sistema de pensamiento, porque si entiendes su sistema de pensamiento, entenderás por qué hicieron lo que hicieron. Y cuando entiendas por qué hicieron lo que hicieron, quizá, solo quizá, salgamos de esta sala admitiendo que tú y yo nos parecemos un poquito al sacerdote y al levita. ¿Está bien? ¿Quieres que recorramos esta aventura juntos? Yo estoy nervioso, ¿eh? Está Enrique Bremer aquí y yo ya estoy nervioso porque le admiro muchísimo. Entonces ya estoy nervioso, Enrique. Quiero ser claro desde el principio. Ahí va la solución. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron tirado a aquel hombre como muerto, tirado al borde del camino, no fue por una cuestión de maldad, sino fue por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo voy a volver a decir. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron a aquel hombre como muerto, tirado al borde del camino, no fue por una cuestión de maldad. Fue por un estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo que estoy intentando decir es que ellos dejaron a aquel hombre tirado en el camino cumpliendo una ley. Una ley que estaba escrita en la Torá, que administraba la manera en la cual los sacerdotes y levitas, profesionales de la religión, tenían que realizar su oficio. Ellos tenían unas estrictas ordenanzas de limpieza ceremonial, y entre otras cosas que no podían hacer, no podían tocar ningún ser biológico, animal o humano que estuviese muerto. Porque si entraban en contacto con algo muerto, aunque fuese de casualidad, rozándolo, quedaban ceremonialmente contaminados. Y eso significaba, escúchame bien, que ya no podían realizar su oficio religioso. Y yo me imagino que cuando el sacerdote y el levita pasaron por aquel lugar y vieron a aquel hombre tirado al borde del camino que parecía que estaba muerto, ellos ¿hacia dónde iban? Iban rumbo a Jerusalén. La parábola no lo dice, pero quizá era una de las 7 fiestas solemnes del pueblo de Dios. Y el sacerdote y el levita tenían responsabilidades religiosas, tenían cosas que hacer, había personas que dependían de ellos, había sacrificios que debían hacer, liturgias que debían administrar. Y probablemente pensaron, si ese hombre está muerto y lo toco, voy a quedar ritualmente contaminado. ¿Sabes lo que tenían que hacer si quedaban ritualmente contaminados? Lo primero es que le tenían que prender fuego a su ropa. Después tenían que usar su dinero y comprarse ropa nueva. Tenían que hacer una serie de sacrificios que valían dinero, por cierto, para purificarse. Tenían que meterse dentro de unos baños especiales para limpiarse. Generalmente eso podía tardar una semana. Y durante toda esa semana no podían oficiar sus responsabilidades religiosas. Lo que estoy intentando decir es que el motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron a aquel hombre tirado al borde del camino no fue porque eran demonios. Eran fieles, devotos, religiosos, pero estaban desenfocados. Y lo que voy a decir ahora va a sonar un poquito escandaloso, pero allá va. En el reino de Dios hay leyes que son más importantes que otras leyes. Hay leyes superiores
y hay leyes inferiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer. Y el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. Lo voy a volver a decir: por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. ¿Entiende esto? El sacerdote y el levita no eran demonios, eran buena gente como tú. Profesionales religiosos. Eran fieles, devotos religiosos que perdieron el enfoque de lo que en el reino de Dios es más importante. En otras palabras, tenían una devoción religiosa desenfocada. Llegaron a creer que mantener liturgias es más importante que salvar la vida de personas. Llegaron a creer que mantener liturgias es más importante que salvar la vida de personas. Y queridos Holland, he venido aquí a confesar mis pecados. Y voy a confesarlo. Yo soy un legalista en recuperación. Tengo un fariseo dentro. Y cuando veo que alguien transgrede una ley, me enfariseo. A ver, quiero ser claro. A mí desde pequeñito, que crecí en una iglesia, me enseñaron a respetar las leyes. Y voy a ser claro con vosotros, soy bastante bueno cumpliendo leyes. Y me encantan las leyes porque las leyes me hacen sentir justificado. Las leyes me hacen sentir que quizá puede ser yo sea mejor que tú. Las leyes me hacen sentir que estoy agarrándome como algo seguro, algo que me da estabilidad, porque las leyes son estables e inamovibles. Si las cumples, tienes unos beneficios. Si las transgredes, tienes unas consecuencias. Y a mí, tengo que admitirlo, me gustan las leyes. Y voy a admitirlo, a veces me gustan más las leyes que las personas. Porque las leyes son claras, las personas están locas. Yo puedo controlar bien las leyes, pero las personas son incontrolables. Y me he estado dando cuenta de que a veces, por leyes inferiores que he llegado a creer que son mi manera de sentirme justificado, estoy transgrediendo leyes superiores que he olvidado. Me estoy convirtiendo en eso que Jesús llamó contadores de hojitas. Y tú dices, ¿a qué te refieres, Itiel? Mira, Mateo capítulo 23 es un precioso discurso de Jesús insultando. Pero no insultando a las prostitutas, a los borrachos, a los publicanos, sino insultando a los profesionales de la religión que se habían desenfocado. Palabras hermosas como hipócritas, nido de víboras, sepulcros blanqueados. No, y todo el mundo lee Mateo 23 para el otro, pero nunca para uno mismo, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entre otras cosas que dice Jesús en ese discurso, y no me lo he podido quitar de la cabeza, les dice a los fariseos: vosotros que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino con una precisión matemática, pero mientras estáis apartando el diezmo de esas hojitas, os olvidáis del cumplimiento de lo que en el reino de Dios es más importante, que es hacer justicia al que está agraviado, misericordia al vulnerable y tener fe. ¿Qué significa esto? Mira, los fariseos tenían jardines y en los jardines cultivaban cosas como menta, eneldo, comino, que eran aderezos para la alimentación. Y ellos, por un estricto cumplimiento de la ley del diezmo, pasaban horas contando hojitas. 1, 2, 3,
4 para que con una precisión matemática apartar el diezmo de esas hojitas y llevarlas al templo. Y Jesús les dice: tan entretenidos contando hojitas, pero ¿hace cuándo que no hacéis justicia, misericordia y fe? Y sabes, yo me estoy sintiendo muy confrontado con esta palabra, porque a mí me han enseñado a contar hojitas, a darle mucha importancia a ciertas cosas que para mí me hacen sentir justificado, y por cierto, son la manera en la cual mido la espiritualidad de los demás. Me hace sentir mejor que el otro, me hace sentir que quizá, oye, estoy heredando la vida eterna, Y mientras hago eso, estoy transgrediendo los mandamientos más importantes de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Cuando uno tiene este síndrome del legalista, como yo sé que vosotros no, pero yo, perdonadme, estoy aquí desahogándome, podemos caer en convertir las cosas buenas de Dios, sus bendiciones, en cargas pesadas para los demás. Por ejemplo, Dios había regalado a los seres humanos el sábado, el día de reposo, y era un regalo de Dios para los seres humanos, para que descansasen, se conectasen con Dios, con la vida, con la familia. ¿Y qué habían hecho los legalistas? Habían tomado una bendición de Dios y la habían cargado de normativas extra, de cosas que no se podían hacer, y con esas normativas juzgaban a los otros, los medían, los exponían y lo usaban como una especie de barómetro de espiritualidad. Y entre todas las cosas que no se podía hacer en sábado, ¿sabes lo que no se podía hacer? Sanar. ¿Y sabes lo que le encantaba hacer a Jesús en sábado? Sanar. Amo a mi Jesús, por cierto. Me lo imagino en la sinagoga, en el día sábado, con todos los intérpretes de la ley, los fariseos, ahí, todos mirándose unos a otros, midiéndose con sus leyes, midiéndose. Y de repente Jesús ve un tullido, un sordo, un ciego, lo trae enfrente de todos, lo sana, y mientras lo sana puede escuchar cómo los sistemas mentales en aquel lugar empiezan a chirriar. Dice la Biblia que por eso querían matarlo. Y Jesús, que conocía sus corazones, les hacía una pregunta: oye, queridos, si en el día sábado una de vuestras ovejitas se cayese en un pozo y estuviese a punto de ahogarse, ¿no le salvaríais la vida a ese animalito aunque fuese día sábado? La respuesta obvia es que claro que le salvarías la vida. Pero ¿sabes lo que hacían los legalistas? Se mantenían callados. Y algo anda mal en nosotros cuando no podemos responder a una pregunta tan lógica, tan clara, tan evidente: si salvar la vida de una persona es lo más importante que debemos hacer. Cumpliendo leyes inferiores, nos olvidamos de las leyes superiores. Trabajando en la pastoral juvenil me he encontrado con tantos muchachos que crecieron en iglesias donde a la bendición de Dios se le había añadido normas como cómo había que vestir. Las mujeres con falda, los hombres con corbata, las mujeres no os maquilléis, pelos en los sobacos. Y eran medidores de espiritualidad. Los hijos que salieron de esos lugares enfadados con la religión se fueron a vivir desenfreno en el mundo. Yo me he encontrado con muchos viviendo la vida loca y de repente vienen a una iglesia como Mundo de Fe, Camino de Vida, y se encuentran con un Dios diferente. Y me he encontrado a esos jóvenes diciéndome: mi mamá y mi papá me han dicho que preferirían que yo estuviese en el mundo antes que estar en una iglesia como esa. No sé si me estoy explicando. Claro, yo sé que es fácil ver el legalista en el otro, pero la pregunta es: ¿cómo está el legalista dentro de nosotros?
Yo me estoy sintiendo muy identificado en esto que digo porque me he dado cuenta de que a veces amo más las leyes que a las personas. Y me está resonando tan fuerte en el alma estas palabras de Jesús cuando dijo: todavía no habéis entendido lo que significa misericordia quiero y no vuestros sacrificios. Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una religión que carece de misericordia. Creo que Jesús nos contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es un cristiano que cumple con las liturgias, pero cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo. Porque lo que Jesús juzga del sacerdote y el levita y alaba del samaritano es que el samaritano sintió misericordia mientras el sacerdote y el levita no querían mancharse las manos. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericordia, no sé si podéis ponerlo en pantalla, es la unión de dos palabras: miser y cordia, miseria y corazón. Es decir, sentir misericordia significa sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Sentir misericordia significa sentir dolor cuando observas que otra persona experimenta dolor. Es hacerte de alguna manera empático con el otro, sentir lo que el otro siente cuando sufre. ¿Cuál sería un sinónimo de misericordia? Empatía. ¿Qué sería lo contrario a misericordia? Apatía. Y si hay una pandemia que está arrasando nuestra generación, no es el COVID, es la apatía. La apatía, en definición, es la pérdida de sensibilidad. Es dejar de sentir, es perder el corazón. Y yo no sé si es por los smartphones, que ahora estamos acostumbrados a ver imágenes de cómo hay cuerpos desmembrados en la franja de Gaza y nos comemos una hamburguesa mientras vemos esto. Escucha, yo no sé si es por todo lo que estamos metiendo en la cabeza, pero me da la impresión de que nos estamos haciendo insensibles. Y algo que creo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que una iglesia que pierde su sensibilidad en el corazón es una iglesia inútil para los propósitos de Dios en una ciudad. Una iglesia que pierde el corazón, pierde lo que es más importante. Y yo le he dicho al Señor: Señor, tú sabes que quiero tener tu mente y entender los misterios del reino de Dios y llenar mi cabeza de toda teología y doctrina. Quiero saber misterios, quiero hacerme una persona muy inteligente, sabia, tener conocimiento. Pero Jesús, por favor, no me dejes tener una mente inflada y un corazón vacío. Por favor, antes de darme esa mente, asegúrate de que tenga tu corazón, de que pueda sentir como tú sientes, que mi corazón lata al ritmo del tuyo, que se duela con el dolor del prójimo. No quiero ser un predicador de biblioteca, que sea un experto en conceptos doctrinales y que mida a los demás en base a esos conceptos, pero no tener un corazón que se duela cuando ve a alguien al borde del camino como muerto y no me quiera ensuciar las manos para socorrerlo. No me permitas convertirme en eso, por favor, Señor. No me permitas convertirme en eso, Señor, por favor. Creo que Jesús contó esta parábola para recordarnos que adoración sin misericordia es inaceptable. Que sacrificios sin misericordia son inaceptables. Que mantener estructuras litúrgicas sin misericordia es inaceptable. De que el medidor de espiritualidad en una iglesia debería ser si esa iglesia siente misericordia.
si tiene corazón. Si puede ver al que está tirado al borde del camino en la ciudad y pararse para socorrerlo, aunque implique ensuciarse las manos. Y porque acercarse es incómodo, porque están sucios y da la sensación de que uno se contamina. Por eso no me gusta la misericordia, la verdad. Yo prefiero las leyes. De hecho, venga, acordemos, nos vamos de aquí amando las leyes, es mejor. Porque sí, a ver, las leyes se tratan de quién, de mí, de cómo yo lo hago, de si me porto bien o no me porto bien, si cumplo, si transgredo. Pero ¿de quién se trata la misericordia? Del otro. Y la misericordia es tan incómoda porque siempre te impulsa a ensuciarte las manos con la miseria del otro. Es más, la misericordia siempre te perjudica de alguna manera. Y tú dices, ¿cómo que la misericordia te perjudica de alguna manera? Bueno, seamos claros, el samaritano cuando sintió misericordia, él no tenía una agenda que cumplir, él no iba rumbo a Jerusalén, tenía negocios, quizá contratos, y al parar y romper su agenda, ¿no perdió dinero? Seguramente. Luego tuvo que abrir su mochila y usar su aceite, su vino, para sanar las heridas de un desconocido. Después tuvo que tomar a ese desconocido y subirlo sobre su cabalgadura y él ir andando, sudando bajo el sol abrasador de Israel. Luego lo llevó a un mesón y de su propio dinero financió su alimentación y sus tratamientos médicos. Seamos claros, si sientes misericordia, eso te va a perjudicar. Por eso hagamos un trato, mejor leyes, ¿no? Porque la misericordia requiere una iglesia que se ensucie las manos. Qué horrible sería presentarse delante de Jesús con las manos limpias por no haberlas ensuciado por misericordia. Yo no quiero presentarme delante de Jesús con mis manos limpias. Quiero presentarme delante de Jesús con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas metido en el barro para sacar del foso cenagoso a aquel que había caído y no podía salir solo. Quiero entregarle a Jesús una ofrenda, un sacrificio de manos sucias por misericordia. Mira, lo he confesado, soy un legalista en recuperación, pero era peor antes. Estoy mejorando. Recuerdo que hace un tiempo atrás yo tenía una ley no escrita, pero para mí era ley. Ley para medir si yo era mejor que los demás. Y era llegar puntual a la iglesia. ¿Cuántos aquí saben que llegar puntual es algo bueno? Pero las cosas buenas se pueden convertir en cosas malas también. Y yo recuerdo que para mí era ley, escucha, llegar cuando sonaba el primer acorde y como un buen profesional religioso, porque yo siempre he hecho algo dentro de la iglesia. He sido ujier, he cuidado a los niños, hasta he cantado en la alabanza. Pregúntame cómo, yo tampoco lo sé. Y recuerdo que para mí era ley que cuando sonaba el primer acorde, yo tenía que estar en la primera fila con mis manos levantadas adorando a Dios. Pero mi vida cambió. Y no voy a dar muchos detalles, pero los más sabios en esta sala entenderán. Me casé. Y cuando me casé, de repente eso de llegar puntual a la iglesia se fue convirtiendo en algo un poquito más difícil. Y recuerdo un domingo, por favor, entiende esto. Recuerdo un domingo que mi mujer estaba en el baño y yo, como un buen legalista, contador de minutos, sabía que ya estábamos justitos para llegar. Y por cumplimiento de esa ley interior que yo tenía, empecé a faltarle al respeto a mi mujer.
puedes faltarle al respeto a tu mujer en nombre de Dios? Es que tenemos que llegar en punto porque no entiendes. Y la agarré con violencia de la mano, la saqué del baño, la subí en el coche, arranqué y dije, vamos justísimos, como nos pase algo en la carretera, no llegamos. Giré la manzana y de repente vi a mi vecino con su coche parado al borde del camino, con toda su familia dentro del coche, con el capó levantado, y yo sabía lo que le había pasado. Se había dejado las luces encendidas toda la noche y se había quedado sin batería. ¿Y sabes quién llevaba en el maletero unas pinzas para cargar baterías? Vamos, profetas. Yo. Y paso por ahí, giro, y así opera la mente de un legalista. En 30 segundos empecé a medir la situación. Si paro, ya no llego a tiempo a la iglesia. Y claro, voy a tener que abrir mi capó, conectar los cables, y me voy a ensuciar las manos con grasa de motor, y no tengo toallitas húmedas para limpiarme las manos, y además voy vestido con mi traje de domingo, con mi camisa de domingo. Seguramente me ensucio, seguramente llego tarde. Y mientras estoy pensando esto, operando en mi mente a esa rapidez, contando todo en mi mente, vi a mi vecino al borde del camino y viéndole, pasé de largo. Llegué a la iglesia, aparqué el coche, entré, me puse en la primera fila, tocaron el primer acorde, levanté mis manos al cielo y vamos que escuché la voz del Espíritu aquí dentro. Me dijo, ¿cómo aborrezco estas manos limpias que estás levantando delante de mí? ¿Cuánto hubiese preferido que hoy hubieses levantado para mí manos sucias de grasa por haber ayudado con misericordia a tu vecino? Me hastía este sacrificio de adoración. Yo hubiese preferido misericordia y no lo entendiste. Yo sé que vosotros no tenéis estos problemas, solo son mis problemas. ¿Alguien me ayuda al piano? Hay un detalle súper interesante en la parábola que si no prestas atención te lo pierdes. Y es que en la Torá, los sacerdotes que hacían sacrificios, muchas veces sobre las víctimas del sacrificio echaban dos elementos: aceite y vino. Sobre el sacrificio echaban aceite y vino. ¿Y qué echó el buen samaritano sobre aquella víctima que estaba al borde del camino? Aceite y vino. Y eso me ha llevado a pensar que quizá el sacrificio que Dios tenía preparado para el sacerdote y el levita en aquel día no se encontraba dentro del templo. Quizá el sacrificio que Dios tenía preparado para el sacerdote y el levita en aquel día estaba al borde del camino. Y seamos claros, sois buena gente. Estáis aquí como ministros, ministras, profesionales de la religión. Tenemos responsabilidades. Mantener liturgias, que el templo funcione. Hay cosas que hacer, programas que cumplir. Pero quizá tan embotados en el cumplimiento de esas cosas hemos dejado de ver al que está al borde del camino. No, pero es que le decimos a la iglesia que ellos tienen que evangelizar y los pastores no, los ministros no. ¿Y qué tal si es por eso que a veces sentimos que nuestros ministerios no nos satisfacen? Porque nos hemos convertido en administradores del templo, pero no hemos disfrutado de la comida y la bebida que Jesús disfrutaba, que es hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre es salvar a las personas. El Señor me ha dicho, Itiel, si solo eres un predicador de púlpito y vas de evento en evento, pero no te paras al borde del camino,
y le das tu vino, que simboliza el evangelio, el pacto, la sangre de Jesús, y el aceite, que simboliza el espíritu, el poder de Dios en nosotros, a alguien con el cual te comprometas a cargar el peso sobre tus hombros y llevarlo personalmente tú al mesón, que es la iglesia, para que el mesonero, que es Jesús, lo sane. Te estás perdiendo algo, Itiel. Y le he pedido al Señor que me dé oportunidades de encontrarme con gente al borde del camino. Porque nos estamos perdiendo algo cuando no estamos en esa santa tarea de cargar con el peso de los que han caído al borde del camino. Y quiero terminar con esto. Jesús nos invita a ensuciarnos las manos porque Jesús se ensució las manos. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42 dice: vino a Jesús un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo, ¿qué tuvo Jesús? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Permitidme explicar esto. En la época de Jesús había un grupo de personas que la religión había catalogado como malditos de Dios. Eran los leprosos. Los leprosos se les decía que si tenían lepra era porque Dios los había maldecido. Algo habrían hecho y por eso tenían lepra. Por eso los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad. Vivían en campos de concentración llamados leprosarios con otros leprosos. Los leprosos no podían entrar en contacto con personas sanas, no podían trabajar, no podían ver a sus familiares y mucho menos los leprosos podían entrar en el templo. A los leprosos solo se les dejaba sobrevivir. Eran malditos, eran gente impura, estaban sucios y nadie tocaba a un leproso, porque si tocabas a un leproso tenías el riesgo de ser expulsado de la ciudad y llevado al leprosario. El leproso solo vivía de limosnas, y para pedir limosnas tenían que entrar en la ciudad, y como una marca, una estigma, tenían que llevar la ropa rasgada para que todo el mundo viese que eran leprosos. Y tocaban una campanita, tilín, 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 y decían: leproso, leproso, leproso. No fuese que por accidente un niño rozase al leproso y quedase contaminado. Mira, los sacerdotes levitas, tan santos ellos, a veces agarraban piedras del suelo y como si fuesen perros los espantaban para mantenerse puros. Pero este leproso empezó a escuchar la historia de un rabino que parecía diferente a los demás rabinos, un rabino llamado Jesús, y empezó a observarlo en la distancia, y un día lo vio sanar a un ciego, otro día lo vio sanar a un sordo, otro día lo vio levantar de una camilla a un paralítico. Y este leproso sintió esperanza. Dijo: si lo ha hecho con ellos, tiene el poder para hacerlo conmigo. Ese leproso sabía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería. Porque le habían dicho desde la religión que los leprosos eran malditos, que Dios de alguna manera odiaba a los leprosos. Y entonces este leproso, poniendo en riesgo su vida, cuando Jesús pasa por allí,
Él estaba oculto, probablemente lo podían apedrear por esto, pero él pone en riesgo su vida, se echa a los pies de Jesús y le dice: Jesús, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. No le dice si puedes, porque él ya sabía que podía. Le dice: si quieres. ¿Y qué hace Jesús? Lo va a sanar. Pero espera, ¿cuántos aquí saben que Jesús tenía poder para sanar con una palabra de su boca? ¿No lo había hecho antes? A kilómetros de distancia había sanado al siervo de un centurión romano. Es decir, con el poder de una palabra, Jesús podía sanar cualquier enfermedad. Pero ¿qué hace Jesús? Lo toca. Lo toca antes de sanarlo. Porque Jesús entendía algo, entendía que el mayor dolor de ese hombre no estaba en su piel, estaba en su alma. Porque si llevas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años leproso y no te ha tocado otro ser humano, ¿tú te imaginas 20 años sin sentir el calor del tacto de otro ser humano? Si en 20 años no te tocan, ¿qué le pasa a tu alma? Te empiezas a sentir invisible. Empiezas a sentir que eres un monstruo. Empiezas a creer que estás maldito. Y Jesús sabe que él necesita entender algo y lo toca. La Biblia no nos dice dónde Jesús tocó al leproso, pero tú y yo conocemos un poquito a nuestro Jesús, ¿verdad? Le conocemos. Yo creo que Jesús le tocó en el rostro, delante de la mirada de todos. Quizá un rostro que estaba deformado por la lepra de años. Quizá ya no tenía la oreja, o el ojo estaba hundido, o tenía partido el labio por la infección en la piel. Jesús, el santo, aquel que en el Edén con sus manos modeló del polvo de la tierra al primer hombre, ese mismo Jesús ahora estaba tocando aquel polvo lleno de lepra en aquel hombre. Y mientras lo tocaba, le estaba diciendo: te veo, no eres un monstruo, y tengo una noticia para ti. Papá te ama. Papá te ama. Y después sí, le dio la piel de un bebé, pero le dio un mensaje. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque Jesús necesita una iglesia que toque leprosos. Y tú dices: pero en mi ciudad ya no hay leprosos, eso ya se extinguió. No estoy hablando de la piel, estoy hablando del alma, del pecado. Y de los pecados que, por cierto, para la iglesia son los peores. Porque aquí, bueno, el chismerío es un pecado de baja calidad, pero ser homosexual es un pecado ya de lepra. Y nosotros sin querer hemos metido personas, las hemos sacado de Jerusalén y las hemos metido en leprosarios en nuestra mente. Y son personas que decimos: con ellas no, mejor ni tocar, no vaya a ser que nos contaminemos. Es imposible salvar de una vida de una persona si no la tocas. Tenemos que tocar, porque Jesús nos enseñó que cuando tienes misericordia, el que toca al leproso no se contamina, sino que es un catalizador de limpieza para el leproso. La santidad de Jesús no era no tocar, la santidad de Jesús era tocar con misericordia. Y eso es muy diferente y hace algo diferente. Nos enseña no a medir a las personas por esas cositas, no, su lepra.
Y termino como he empezado. El intérprete de la ley le dijo: ¿quién es mi prójimo? Porque si mi prójimo es alguien que es de mi mismo círculo, que me cae bien, que tiene el mismo color de piel que yo, que tiene un estilo de vida parecido al mío, que vota al mismo partido político que yo, que es heterosexual como yo, entonces creo que puedo amarlo. Pero no te estarás refiriendo a que mi prójimo es un leproso. Lo que Jesús nos estaba intentando decir: quizá no todos somos hermanos, pero todos somos prójimos. Y el prójimo es aquel que rompe el círculo y se acerca al otro. Y la misericordia rompe el círculo. ¿Qué tal si el prójimo que está tirado al borde del camino es alguien que vota al partido contrario al que tú votas? ¿Qué tal si es un hombre que vive románticamente con otro hombre? ¿Qué tal si es una mujer que lleva un velo musulmán y reza en la mezquita? ¿Qué tal si es un venezolano que, huyendo de la realidad en su país, rumbo a Estados Unidos, está haciendo malandrerías por aquí? ¿Qué tal si es alguien que cuelga una bandera en su balcón de una ideología que considera que tú eres su enemigo? ¿Qué tal si nuestro prójimo son las personas incómodas? No, pero no nos vamos a contaminar mejor. Una iglesia que entiende que la misericordia es como medimos si somos saludables, va a tocar sabiendo que el poder del Evangelio es superior a cualquier pecado, por muy horrible que nos parezca. Y este es el mensaje que quería compartir con vosotros, que es el momento de ensuciarnos las manos. Estamos en un mundo muy polarizado. O estás con Israel o estás con Palestina. O eres de izquierdas o eres de derechas. O ves la vida de esta manera o la ves de otra. Y todos aquí creemos que tenemos la razón. Bienvenido al club, yo tengo la razón también. Pero la misericordia es otra cosa. La misericordia rompe el círculo y se extiende al diferente y lo toca para que gane el que tiene que ganar, que es el Evangelio, Jesucristo y el reino de Dios, y no nuestras agendas personales, nuestra manera de ver las cosas, y luego que Jesús ya establezca cuál es la verdad y quién tiene razón. Porque todo eso ya lo veremos al final del todo. Pero mientras tanto, misericordia. Misericordia. Y me gustaría terminar con la ayuda de los pastores, ya que me has hecho de leproso, que me pudieses ayudar a hacer una oración por las manos de la iglesia, nuestras manos, para pedirle al Señor que sean manos sucias por misericordia, que toquemos y que lo hagamos para traer a alguien más al mesón, que es la iglesia. ¿Os parece si lo hacemos? Os quiero invitar a poneros de pie. Si quieres ayudarme, puedes poner tus manos extendidas hacia adelante, porque voy a pedirle al pastor que haga una oración un poco extraña. Después de los protocolos COVID, que había que limpiarse las manos todo el día, hoy vamos a orar para que estas manos se ensucien por misericordia. ¿Qué os parece? Vamos a orar. Cierra tus ojos o ve tus manos. Señor, hoy queremos pedirte que esta palabra, Dios, traiga a nuestro corazón profundidad y entendimiento, revelación de lo que es la misericordia, Dios. Nuestras manos están aquí. Queremos ensuciarnos las manos, Dios. Te pedimos perdón, porque muchas veces, Dios, hemos sido más fijados, Señor, en nuestra propia justicia. Perdónanos, Señor, porque somos iguales que los fariseos muchas veces. Miramos solamente por lo nuestro y nos olvidamos del prójimo. Pero yo te pido que tú, Señor, y que decidimos, Señor, tomar esta palabra en nuestras vidas, recibir esta palabra para ensuciarnos las manos,
para ensuciarnos las manos, para ir y tocar al que necesita ser tocado, para que podamos hacernos uno con la miseria del que muchas veces se siente en esa condición, pero el que está en esa condición, poder, Señor, tocarle y extender la mano para ensuciarnos, pero también para ayudarle. Te lo pedimos y te rogamos, Señor, que tu iglesia y todos los que estamos aquí podamos realmente tomar esta determinación como tus hijos, Padre, ensuciarnos las manos, y cada vez que miremos nuestras manos, no se nos olvide que tú no estás mirando manos limpias en el sentido de solamente no hacer nada, sino manos sucias que te agraden, que te honren, que te adoren, y que podamos con eso llegar a tu presencia sucios de nuestras manos, porque hemos hecho misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén.